Al principio, solo existía el caos. Para los antiguos griegos, el caos no significaba realmente el desorden como lo que representa hoy, sino que era realmente el vacío, la nada absoluta. Pues resulta que de caos nació Gea, o Gaia, la de amplio pecho. También el tenebroso y temido Tártaro, y por último, Eros, el amor físico y pasional. Las fuerzas primordiales ya existían. De caos nacieron Erebo, la oscuridad, y Nix, la noche. Gea, por su parte, engendró a Urano, el cielo, de sus mismas proporciones. Más tarde, Gea se uniría al mismísimo Urano. Producto de esa unión es que fueron engendrados Océano, Seo, Crío, Hiperión, Jápeto, Tea, Rea, Temis, Mnemocine, Febe, Tetis y finalmente Crono, el de mente retorcida, el más joven y terrible de sus hijos que serían conocidos como los Titanes. Más tarde, Gea concebiría a otra generación de hijos. Estos fueron Brontes, Estéropes y Arges. Ellos eran similares a los dioses, pero de espíritu soberbio e indomable, de gran vitalidad y fuerza y dotados de un talento excepcional para la forja. Tenían además un único ojo redondo en medio de la frente. Estos serían llamados cíclopes, cuyo significado es precisamente ojo redondo. Más tarde, Gea y Urano engendrarían a otros 3 hijos, los hecatónquiros o ciembrazos, enormes y violentos y poseedores de una fuerza extraordinaria. De cada uno de ellos salían 50 cabezas de sus hombros, así como 100 brazos tenía cada uno de ellos. Sus nombres eran Briareo, Giges y Coto. Las versiones, según distintos autores, varía el orden en que fueron engendrados. Algunos dicen que los últimos en ser concebidos fueron los titanes, luego de los cíclopes y los hecatónquiros, aunque eso no altera en nada en realidad el curso de la historia. Pues resulta que Urano no permitía que ninguno de sus hijos los titanes viera la luz. Cada vez que uno de ellos iba a nacer, Urano lo retenía al interior de Gea, la Tierra, ya que temía el poder de sus hijos, creyendo que alguno de ellos podría usurpar su puesto como gobernante supremo del universo. Mientras que a los cíclopes y a los hecatónquiros, debido a su fuerza y deformidad, los encerró en el Tártaro, el lugar más profundo de todos. Gea, a punto de reventar, se sentía pesada y desesperada. Por eso ideó un plan. Creó un enorme hoz de brillante acero y acudió a sus poderosos hijos en busca de ayuda. Explicándoles su artimaña, ninguno se atrevió a aceptar. A pesar de su enorme tamaño y poder, en comparación con el descomunal tamaño de Urano, no tenía parangón. El único que se atrevió a llevar a cabo tal empresa fue el poderoso Cronos, el de mente retorcida. Así pues, pasó que el inmenso Urano vino acompañado de la noche, sediento de deseo de yacer con Gea. Mientras estaba unido a ella, Cronos usó la hoz y cortó los genitales de su padre y los arrojó lejos, yendo así a dar al mar. De las gotas de sangre que fueron quedando regadas, nacieron al cabo de un año las terribles Erinias, Alecto, Meguera y Tisífone, la personificación de la venganza. También de esa sangre emergerían los enormes gigantes, de brillantes armas y portando grandes lanzas. Mientras que del miembro amputado brotó una blanca espuma que flotaba en el mar y fue llevada por las corrientes hasta llegar a Chipre, en donde emergió radiante de la espuma divina una doncella de belleza deslumbrante. Afrodita sería llamada por los dioses.
Así fue que Cronos, el de la mente retorcida, derrocó a su padre Urano y tomó control de todo el universo. Entonces Cronos se unió a su hermana Rea, con quien procrearía a una poderosa descendencia. Sin embargo, por advertencia de Gea y del mismo Urano, quienes dijeron a Cronos que uno de sus hijos sería quien usurparía su reinado, tal y como él había hecho con su padre, es que estos retoños no fueron recibidos de la manera más amorosa por su padre. La primera en nacer fue Hestia, a quien inmediatamente, luego de su nacimiento, su padre Cronos devoró con el fin de impedir que el vaticinio se cumpliera. La siguiente fue Deméter, quien sufrió la misma suerte al igual que los siguientes, Hera, Hades y Poseidón. Todos tragados por Cronos apenas llegaron al mundo. Rea sufría terriblemente por el destino de sus hijos. Cuando estuvo encinta una sexta vez, clamó por la ayuda de sus padres Urano y Gea para que le ayudasen a proteger a la criatura que estaba ya por nacer. Cuando estaba a punto de dar a luz, Rea viajó a la isla de Creta, donde trajo al mundo a un niño, el que fue dejado bajo el cuidado de su abuela Gea, o por los curetes, oculto en una cueva donde fue alimentado con leche de una cabra llamada Amaltea. Este niño sería conocido como el poderoso Zeus. Cuando Cronos volvía al lado de su esposa, ésta fingió dolores de parto. Envolvió entonces una piedra en pañales y se lo entregó al poderoso Titán, quien apenas verlo lo tragó sin siquiera darse cuenta del engaño. Pasó el tiempo y Zeus creció fuerte y poderoso, y en tan solo un año alcanzó todo su poder. Ya estaba listo para desafiar el poder de Cronos. Pero antes debía recuperar a sus hermanos para que le ayudaran en tal difícil tarea. Con Metis como aliada, comenzó el plan. Metis hizo que Cronos bebiera un brebaje que causó que el titán vomitara uno a uno a sus hijos tragados, para reunirse finalmente junto a Zeus en la cima de una inmensa montaña conocida como el Monte Olimpo. Otras versiones dicen que fueron Gea y Rea quienes dieron la bebida a Cronos. Zeus se había reunido con sus hermanos. La profecía decía que él sería el gobernante absoluto del universo. Sin embargo, esta no sería una tarea fácil. Para eso, debía primero destronar a su padre, el que contaba además como aliados a sus hermanos, los otros titanes. El universo entero temblaba, la batalla de los inmortales había comenzado. Durante 10 años la guerra se extendió. Zeus y sus hermanos luchaban sin cuartel contra Cronos y los suyos. No había descanso, no había tregua. Ambos bandos luchaban con todo su poder. Sin embargo, la balanza seguía sin inclinarse hacia ninguno de los lados. Fue Gea quien aconsejó a Zeus que para lograr ganar la guerra debía buscar la ayuda de aquellos que fueron encadenados en el Tártaro. Así fue que Zeus bajó a lo más profundo del temible Tártaro y liberó de sus cadenas a los cíclopes, así como a los poderosos hecatónquiros. Recibidos en el Olimpo, compartieron con ellos los manjares de los dioses, el néctar y la ambrosía, y comunicaron su plan para derrocar al maldito Cronos. Aceptaron de buena gana, ya que el titán también se había ganado su enemistad. Agradecidos con Zeus, los cíclopes fabricaron para él el trueno, el relámpago y el poderoso rayo. Para Poseidón, su famoso tridente, y para Hades, su yelmo de invisibilidad. Con estos nuevos y poderosos aliados, los dioses se prepararon para el enfrentamiento decisivo. La gran batalla final contra los titanes, la que estremecería al mismísimo cielo. La batalla fue brutal. Seres de un poder inimaginable se enfrentaban con toda su fuerza.
Al frente de los titanes iba Atlas, hijo del titán Jápeto, como general. Los cimientos del propio Olimpo se estremecían hasta casi derrumbarse. Los bosques ardían y los mares hervían, el mismo cielo gemía. Terremotos y maremotos por doquier se generaban con el choque de los rivales inmortales. Sofocantes humaredas y fuegos se esparcían por toda la tierra. Zeus atacaba con sus mortales rayos, Poseidón provocaba terremotos, Hades, invisible, parecía estar en todas partes, y los hecatónquiros levantaban enormes piedras con cada uno de sus 100 brazos, atacando a los 3 a la vez, provocando así una lluvia de 300 rocas gigantescas en cada ocasión sobre los titanes, hiriéndoles y derrotándolos finalmente. Una vez vencidos, los titanes fueron recluidos por Zeus en el Tártaro y los hecatónquiros fueron destinados a ser sus guardianes. A Atlas, el general de los titanes, lo condenó a sujetar por toda la eternidad la bóveda celeste. Finalmente, la batalla había terminado y para evitar más luchas de poder decidieron hacer un sorteo en donde a Zeus le correspondió gobernar el cielo. A Poseidón gobernaría sobre los mares y Hades se transformó en el gobernante del mundo subterráneo. La terrible guerra había llegado a su fin y la paz por fin reinaba. Sin embargo, esa paz no duraría mucho, puesto que desde lo profundo de la tierra una nueva amenaza llegaría para desafiar el poder de los dioses.